bajito en Ah, calorías. pero eres de Chorrillana, Sí. no de la onda de la Kim. No, por eso después no, tiene que nada. correr una maratón, porque así compensa. Pero fuera de la broma, porque eso habla de ti, una chica gozadora, Sí. y el deporte es la disciplina que equilibra. Lo que te iba a preguntar yo, en este proceso, y voy a ir a la familia, ya sabemos que la hermana mayor, ¿tus papás cómo han ido asimilando todo este proceso? Que estudiaste 1 año y medio de educación física y te saliste. Pensando también en las lucas, te fuiste a modelar A México. a México. Cuenta esa Pero experiencia. porque- eso. Mira, yo creo que mi mamá no le quedó mucha alternativa, porque fui un poco, ya estaba decidida con mi decisión. Es más, a mí me llaman de la agencia Rebel, que yo trabajo acá en Chile, me llaman y me dice, Kika, tienes esta oferta en México, un verano. Tú ya modelabas. Ya. Sí, yo ya estaba Pero acá. había hecho fotos, no para salir. No, sí, había hecho de todo. Un poco de todo ya. Sí. Y en el ¿Con fondo, cuánto? ¿Con 18? esto era segundo año, tenía 19. Ya. Por ahí. Y ahí te llega esta Me invitación. dicen, me llaman y yo estaba pololeando, estaba en otra, venía el verano, o sea, esa edad, yo dije, imposible que me haya... No, exactamente. Me quedé hasta la mitad, pero Ya, sí. Nica. Eso mismo. Y después me llaman de nuevo, tipo mayo, abril, y ahí yo, o sea, nunca se me olvida, iba camino a la universidad a dar una prueba. Y yo estaba en la micro, camino a la universidad, me bajo, llamo, le digo a la agencia, lo tomo, llamo a mi mamá, me empezó a volver a... Pero ¿cuál es la propuesta, pues, Kika? irme a México, po. A Pero modelar por un allá. tiempo ¿Hacer limitado, qué? se sabía un no, contrato. primero fue irme a México. Veamos. Claramente. Pero así de ambigua era la propuesta. No, claramente había un contrato por medio porque mi agencia, o sea, ¿cómo es el sistema del modelaje? Cuando yo estaba en una agencia acá, llama a la agencia de México, Ya. que tiene contacto con la agencia acá en Chile y te pide prestada. Perfecto. Ese es el Ah, sistema. como en el fútbol, así como Sí, a préstamo. esa. Sí, Ya. eso es. Ya. Esa es la dinámica. Entonces, Entonces la agencia de México se hace cargo de ti. Claro, Te reciben allá. exacto. Yo no iba con pega fija ni nada de eso, pero yo me iba a una agencia, que en el fondo Ya, eso pues, era lo más con importante. 19 años viviendo con tu papá, tu mamá te dijo, bueno, tu papá... De hecho, la hice sufrir bastante, pero... Para ti Te era voy. decisión tomada. Sí. No lo consultaste. Mira, yo creo que yo, a ver, nunca le di como razones a mi mamá antes de eso que me portara mal o que me fuera mal en el colegio o de mandarme Ya. una caga grande. Entonces, no tenía nada que decir, como que no le quedó otra que asumirlo. La niña ya es mayor de edad, tiene Sí, 18. y yo era independiente igual. O sea, papá no vivía con opina? ellos, pero era ¿Tu independiente. papá no opina ahí? No, mi papá tampoco opinó No, mucho. no pudo, no le dejaste. No, he sido súper decisiva desde chiquitita. Ya partiste a ya, México, perdón. pero ya como viviste, Eso. perdón, pero a mí me interesa la experiencia de vivir junto a otras modelos y en otro país, lejos de tu círculo Pero contenedor. te llegáis a México, te recibe alguien en el aeropuerto y Eso, te lleva a un ¿qué? departamento con otras modelos. Sí, ¿Cómo es la cuestión? me llega a un departamento y fue lo peor. ¿Por qué? Que chumilla. Porque, a ver, de partida estamos hablando de EF, una ciudad caótica, donde hay mucha delincuencia, donde no están Secuestro. asustados por los temblores, sino que porque te cortan la cabeza. Y así es. Y los diarios muestran eso. Además de eso, era verano, pero llovía todos los días un poquitito. Entonces no era como Ya. tan alegre el clima. Después yo vivía en el centro-centro, porque el tema del modelaje uno tiene que, sobre todo en una ciudad tan grande, te tienes que mover mucho, porque no es que esté todo en un mismo sector. Entonces tienes que estar central para poder, en el fondo... Llegar a todos lados. Llegar a A todos todos lados. Habían 5 castings diarios, y es una locura México. O sea, es muy buena experiencia laboral, es impresionante, se te abren puertas y cosas que... viviendo en Chile yo jamás lo habría imaginado. ¿Cuántas vivían en el departamento? Fuimos 7 o 8. En un departamento. Sí. Amplio, tal la me imagino. convivencia ahí? ¿Tenías piezas solas? Mal, no. Mal. O sea, yo tenía una pieza con 2 camarotes, súper chiquitita, donde no tenía closet, donde era un closet para las 4. Entonces, tenía mi sector, además de que yo me había ido con Perdón, 2 maletas y llenas de ¿Un cosas. baño para 8? Sí. Ah, Era un reality eso. Sí, es que, un de hecho, reality. sí, Fuera, sí. fuera de Esa es la broma, palabra o sea, que te yo ponen en uso. un contexto como de reality. Ya cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Te adaptaste? Además de eso, bueno, era en una parte muy central, al lado del Ángel. ¿Ya? Era media feito el departamento. ¿A qué digo con feito? Que era como oscuro, como que no tenía una muy buena energía. Ya. Y con 8 niñas adentro. Sí. Ya. ¿De dónde eran las chiquillas? Bueno, de todos lados. También estuve con más chilenas, habían brasileras, mexicanas, de todo. Y iban rotando también, no era que siempre estuvieran estas mismas. Entonces, sinceramente, era un reality. Yo siempre así lo describo, porque fue peor que un reality. Y como yo soy medio ingenuo para mis cosas, y creo que el mundo es simple y es fácil, y todo el mundo tiene buenos sentimientos siempre, llegué como a una realidad muy distinta quizás Ingenua. a los que muchas otras modelos que ya vivían tiempo así, ya Tienen estaban otra acostumbradas en el fondo. ¿Qué perdiste? Exacto. ¿Qué perdiste? Cosas. Sí, o sea,
prestabas Sí ropa. perdí cosas, pero era como, claro, como que llegaba un minuto que yo dije, chuta, tengo que guardar algunas cosas en mi maleta y las dejo bajo mi cama. Con la comida me pasaba, sí, cada una se compraba su comida. Entonces, yo me daba lo mismo, sí, sácame manjar, sácame esto, pero llegaba un punto en que te das cuenta que de repente había una que nunca compraba o qué sé yo, entonces tenía que empezar como... La convivencia entre modelos debe haber sido... Eso era para un reality. Yo había puesto cámara en esa cuestión. No. 8 modelos en un departamento. ¿Y sabes qué es lo más divertido? ¿Se ha hecho antes? No ¿Qué? es mala la idea. Lo más divertido es que uno piensa modelos, no comen nada, son bulímicas, etc. Sí, Como Lima Nueva. Como... me tocó de todo. Vi de todo en ese departamento. Cuenta- Desde la que no Todo. tomaba alcohol hasta la que... Se embriagaba. era ¿Tomaban más alcohol por qué? droga, Por sí. las calorías. Una onda. Perdón, No, la pregunta por puede ser ser inoportuna, tranquila. pero es válida. Y disciplina en términos de... ¿Alguien las cuidaba? ¿Podían llevar al pololo, el novio, el pinche? Nunca vi un novio ni nada de eso. Ya, porque eso no pasaba. No había mucho. O nos No había- pasaba- O sea, no porque no se pudiese, es porque no habían. Ok, ya. Ya, ok. Como que si querías salir con alguien, salía y a un Puerta afuera. restaurante. No lo invitaba sí. a este departamento No, lúgubre. es más, una vez tuve un amigo chileno que nos fue a ver y pasamos al departamento, pero 5 minutos, como que yo me cambié de ropa y me fui. ¿Ya? Y una modelo acusó que había un hombre en el departamento. Ah, ya. Inmoral. Sí, como que... Promiscua. Era medio, es que dependía de la situación, pasaron hartos personajes Ya, por eso. ya, pero ¿y ¿cómo te que fue los tú- castings, perdón? Me fue muy bien. Porque tenés cara de gringa. No, po. de eso no tengo nada No era un que perfil quejarme. latino, quizá en ese sentido, casting de qué, de... No, de hecho, el primer día yo aterricé, me pasa a buscar mi booker, me lleva al departamento, me dice, dúchate, acá está tu book, tus tarjetitas, que se ocupa mucho allá tus fotos con, en el Sí, fondo, las una medidas postal. y todo eso, claro, que acá no se usa en Chile. Y tiene estos castings. Y mi primer casting fue un casting de Adidas y quedé. Fue mi primer trabajo. Y ese mismo día también tenía una portada de una revista también de deporte y también quedé. Perdón, Entonces quiero preguntarte partí algo. muy positiva. Por eso, pero las lucas van a parar a la agencia y la agencia Ve lo que saca hace su con parte ella y y te saca- entrega claro. algo a ti, un sueldo. ¿Cómo? Sí. Que quiero entender, porque muchas chicas realmente creen que el mundo de la moda es entretenido, súper, como dijera, tiene mucho glam y todo el tema, y tú estás contando que es de alto sacrificio, Sí. de una situación bien compleja en términos de convivencia, te llevan para allá, te llevan para acá, pero tú no hay las lucas, ¿no? No, mira. ¿Cómo se hace? A ver, a ¿Te mí me depositan, pagan no? el pasaje Ya. y me pagan el arriendo del departamento. Tu parte, Pero ¿ya? ¿qué pasa eso? Cuando yo empiezo a ganar con mis trabajos, ellos me lo van descontando todo. O sea, en ningún minuto la agencia me pagó nada. Además de eso, me dan alrededor de, eran 20.000 pesos chilenos para vivir. Viático. O sea, eso significa traslado, comida, todo para la semana. O sea, volviste sin ni uno. No, volví con plata, porque Ya. me fue muy bien. Muy bien. ¿Y por qué te viniste? Ah, y además te quitan un porcentaje. Un 20%. Depende de la agencia, pero Cresta. más o menos. O sea, para ganar tenés que trabajar mucho. Yo trabajé mucho. me Ya, fue ¿y por qué súper te bien. viniste? Me fue bien, o sea, me vine porque ¿Cuánto yo tiempo lo duraste estaba aquí? pasando mal. ¿Cuántos meses? 5 meses estuve. Partí por igual su 3 y me tiempo. quedé 5. Sí. Yo, a ver, si hubiera sido mejor trabajador en ese minuto, me habría arqueado. Porque yo me fui en un minuto donde me está yendo súper bien y la agencia, de hecho, en un minuto me agarran y me dicen, ¿te querés dedicar o no? Como diciendo, Quería hacer una carrera de... me jugaban a la psicológica porque me decían, tú tienes familia en Chile, tú eres de familia, tú quieres volver, como diciéndome, sé que no puedo contar contigo, pero si puedo contar contigo, hacemos esto, 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 esto y termina Ya. en Los Ángeles, me Una decía. suerte de manipulación ahí más ¿Qué o menos. pasó? Y yo no quise, po. Familia. ¿Y lo estáis pasando Sí. realmente mal? ¿Llegaste a angustiarte? Sí, allá? de hecho, yo no soy de enfermarme ni nada. Y una vez llegó un doctor a pincharme a la casa porque me vino como una crisis rara, que nadie sabía lo que ¿Se te era. cerró como la Y garganta? fue como estrés. Además de eso, me puse alérgica al agua, pero allá no podéis tomar el agua. Bají con Ah, pero calorías. di de chorrillana, no Sí. de la onda de la quimio. No, por eso después no, tiene que nada. correr una maratón, porque así compensa. Pero fuera de la broma, porque eso habla de ti, una chica acosadora, Sí. y el deporte es la disciplina que equilibra. Lo que te iba a preguntar yo, en este proceso, y voy a ir a la familia, ya sabemos que la hermana mayor, ¿tus papás cómo han ido asimilando todo este proceso? Que estudiaste 1 año y medio de educación física y te saliste. Pensando también en las lucas, te fuiste a modelar A México. a México. Cuenta esa Pero experiencia. porque- eso. Mira, yo creo que mi mamá no le quedó mucha alternativa, porque fui un poco, ya estaba decidida con mi decisión. Es más, a mí me llaman de la agencia Rebel, que yo trabajo acá en Chile, me llaman y me dice, Kika, tienes esta oferta en México, un verano. Tú ya modelabas ya. Sí, yo ya estaba Pero acá. había hecho fotos, no pasarela. No, sí, había hecho de todo. Un poco de todo ya. Sí. Y en el ¿Con fondo, cuánto? ¿Con 18? esto era segundo año, tenía 19.
Ya. por ahí. Y ahí te llega esta Me invitación. me llaman y yo estaba pololeando, estaba en otra, venía el verano, o sea, esa edad, yo dije, imposible que me haya... No, exactamente. Me quedé hasta la mitad, pero Ya, sí. Nica. Eso mismo. Y después me llaman de nuevo, tipo mayo, abril, y ahí yo, o sea, nunca se me olvida, iba camino a la universidad a dar una prueba. Y yo estaba en la micro, camino a la universidad, me bajo, llamo, le digo a la agencia, lo tomo, llamo a mi mamá, me empezó a volver a Pero ¿cuál era? todo. Vi de todo en ese departamento. Cuenta- Desde la que no Todo. tomaba alcohol hasta la que Se embriagaba. era Tomaban más alcohol, ¿por qué? droga, Por sí. las calorías. Una onda. Perdón, No, la pregunta por puede ser ser inoportuna, tranquila. pero es válida. Y disciplina en términos de, ¿alguien las cuidaba? ¿Podían llevar al pololo, el novio, el pinche? Nunca vi un novio ni nada de eso. Ya, porque eso no pasaba. No había mucho. O no No había- pasaba. O sea, no porque no se pudiese, es porque no habían. Ok, ya. Ya, ok. Como que si querías salir con alguien, salía y a un Puerta afuera. restaurante. No lo invitaba a sí. este departamento No, lúgubre. es más, una vez tuve un amigo chileno que nos fue a ver y pasamos al departamento, pero 5 minutos, como que yo me cambié de ropa y me fui. ¿Ya? Y una modelo acusó que había un hombre en el departamento. Ah, ya. Inmoral. Sí, como que Promiscua. era medio, es que dependía de la situación, pasaron hartos personajes Ya, por eso. ya, pero ¿y ¿cómo te fue en los tiempo castings, perdón? Me fue muy bien. Porque tenés cara de gringa. No, po. de eso no tengo nada No era un que perfil quejarme. latino, quizá en ese sentido, casting de qué? No, de hecho, el primer día yo aterricé, me pasa a buscar mi booker, me lleva al departamento, me dice, dúchate, acá está tu book, tus tarjetitas, que se ocupa mucho allá tus fotos con, en el Sí, fondo, las una medidas postal. y todo eso, claro, que acá no se usa en Chile. Y tiene estos castings. Y mi primer casting fue un casting de Adidas y quedé. Fue mi primer primero? trabajo. Y ese mismo día también tenía una portada de una revista también de deporte. ¿Por qué? Que chumilla. Porque, a ver, de partida estamos hablando de EF, una ciudad caótica, donde hay mucha delincuencia, donde no están Secuestro. asustados por los temblores, sino que porque te cortan la cabeza. Y así es. Y los diarios muestran eso. Además de eso, era verano, pero llovía todos los días un poquitito. Entonces no era como Ya. tan alegre el clima. Después yo vivía en el centro-centro, porque el tema del modelaje uno tiene que, sobre todo en una ciudad tan grande, te tienes que mover mucho, porque no es que esté todo en un mismo sector. Entonces tienes que estar central para poder, en el fondo, Llegar a todos lados. llegar a A todos todos lados. Habían 5 castings diarios, y es una locura México. O sea, es muy buena experiencia laboral, es impresionante, se te abren puertas y cosas que viviendo en Chile yo jamás lo habría imaginado. ¿Cuántas vivían en el departamento? Fuimos 7 o 8. Oh, En un departamento. Sí. Amplio, ¿Qué tal la me imagino. convivencia ahí? ¿Tenías piezas solas? Mal, no. Mal. O sea, yo tenía una pieza con 2 camarotes, súper chiquitita, donde no tenía closet, donde era un closet para las 4. Entonces, tenía mi sector, además de que yo me había ido con Perdón, 2 maletas y llenas de ¿Un cosas. baño para 8? Sí. Ah, Era un reality eso. Sí, es que un de reality. hecho así, Fuera, sí. fuera de Esa es la broma, palabra o sea, que te le ponen en uso. un contexto como de real. Ya cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Te adaptaste? Además de eso, bueno, era en una parte muy central, al lado del Ángel. ¿Ya? Era La propuesta, pues, Kika. irme a México. Po. A Pero modelar por un allá. tiempo ¿Hacer limitado, qué? se Es sabía que un contrato. primero fue irme a México. Veamos. Claramente. Pero así de ambigua era la propuesta. No, claramente había un contrato por medio porque mi agencia, o sea, ¿cómo es el sistema del modelaje? Cuando yo estaba en una agencia acá, llama a la agencia de México, Ya. Ya. que tiene contacto con la agencia acá en Chile y te pide prestada. Perfecto. Ese es el Ah, sistema. como en el fútbol, así como Sí, a préstamo. esa. Sí, Ya. eso es. Ya. Esa es la dinámica. Entonces, Entonces la agencia de México se hace cargo de ti. Claro. Te reciben allá. Exacto. Yo no iba con pega fija ni nada de eso, pero yo me iba a una agencia, que en el fondo Ya, eso pues, era lo más con importante. 19 años viviendo con tu papá, tu mamá te dijo, bueno, tu papá... De hecho, la hice sufrir bastante, pero... Para ti Te era voy. decisión tomada. Sí. No lo consultaste. Mira, yo creo que yo, a ver, nunca le di como razones a mi mamá antes de eso que me portara mal o que me fuera mal en el colegio o de mandarme Ya. una caga grande. Entonces, no tenía nada que decir, como que no le quedó otra que asumirlo. La niña ya es mayor de edad, tiene Sí, 18. y yo era independiente igual. O sea, papá no vivía con opina? ellos, pero era ¿Tu independiente. papá no opina ahí? No, mi papá tampoco opinó No, mucho. no pudo, no le dejaste. No, he sido súper decisiva desde chiquitita. Ya, partiste a allá- México, perdón. Pero ya como viviste, Eso. perdón, pero a mí me interesa la experiencia de vivir junto a otras modelos y en otro país, lejos de tu círculo Pero espérate, contenedor. llegáis a México, te recibe alguien en el aeropuerto y Eso, te lleva a un ¿qué? departamento con otras modelos. Sí, ¿Cómo es la cuestión? me llega a un departamento y fue lo peor. Media feito el departamento. ¿A qué digo con feito? Que era como oscuro, como que no tenía una muy buena energía. Ya. Por Y con decirlo 8 menos. niñas adentro. Sí. Ya. Y- ¿De dónde eran las chiquillas? Bueno, de todos lados. También estuve con más chilenas, habían brasileras, mexicanas, de todo.
y iban rotando también, no era que siempre estuvieran estas mismas. Entonces, sinceramente, era un reality. Yo siempre así lo describo porque fue peor que un reality. Y como yo soy medio ingenuo para mis cosas y creo que el mundo es simple y es fácil y todo el mundo tiene buenos sentimientos siempre, llegué como a una realidad muy distinta Qué quizás ingenua. a los que muchas otras modelos que ya vivían tiempo así, ya Tienen estaban otra acostumbradas en el fondo. ¿Pero qué perdiste? Exacto. ¿Qué perdiste? Cosas. Sí, o sea, Prestar sí ropa. perdí cosas, pero era como, claro, como que llegaba un minuto que yo dije, chuta, tengo que guardar algunas cosas en mi maleta y las dejo bajo mi cama. Con la comida me pasaba, sí, cada una se compraba su comida. Entonces, yo me daba lo mismo, sí, sácame manjar, sácame esto, pero llegaba un punto en que te das cuenta que de repente había una que nunca compraba o qué sé yo, entonces tenía que empezar como... La convivencia entre modelos debe haber sido... Eso era para un reality. Yo había puesto cámara en esa cuestión. No. 8 modelos en un departamento. ¿Y sabes qué es lo más divertido? Se ha hecho antes. No ¿Qué? es mala la idea. Lo más divertido es que uno piensa modelos, no comen nada, son bulímicas, etc. Como, Sí, como Lima Nueva. Como... me tocó de todo.